Se presentó un libro muy interesante que ha escrito el diputado por la provincia ¿por provincia o por ciudad? Ahora te voy a preguntar, Sergio. Por provincia de Buenos Aires. Por provincia de Buenos Aires. Vos sos diputado, Sergio Siciliano, escribió Los cambios que cambian, un libro que has escrito con Nancy Sorfo. Ayer 18:30 horas presentaste este escrito, este libro, importante por lo que veo, que habla de un cambio de paradigma o volver, si querés, a las raíces de la cultura, de la educación y cómo empezar desde este lugar, ¿no? Bienvenido, diputado, ¿cómo anda? ¿Bien? Bueno, primero muchas gracias. No, por favor. Sí, el libro, a ver, yo además de ser diputado soy maestro y licenciado en educación, digo, entonces el libro apunta más a lo educativo que a una mirada política, pero bueno, en un contexto de elecciones. De elecciones y donde se están discutiendo muchas cosas, me pareció importante poner en agenda. Y yo creo que en esto, por eso el libro apunta a esos cambios profundos que tiene el sistema, que es cambiar el paradigma, ir a lo pedagógico de la discusión. Me parece que es el momento, ¿no? Vos lo hacías recién en la presentación. A veces cuando uno tensiona con los gremios docentes o tensionás desde la política, entras en un debate que no lográs salir. En cambio, si vos propones cuestiones pedagógicas, cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en la escuela, reclamamos que las escuelas estén abiertas. Bueno, las abrimos. ¿Y ahora qué? ¿No pasó nada en el medio? ¿No va a cambiar nada? No se perdió nada. No se perdió nada. Sigue todo igual. ¿Cómo vamos a recuperar eso? Porque el plan acá es decir, bueno, los chicos no hay un solo plan de recuperar saberes, ¿eh? Bueno, ese es el problema. Ya está, no nos echemos la culpa hacia atrás de si tendrían que haber estado abiertas, si la pandemia, bueno. Ya se hizo. Ya se hizo. Pasamos a los chicos de año. No los vamos a hacer repetir a todos porque no es... Bueno. Ahora, ¿cuál es el plan para recuperar hacia adelante lo que se perdió? ¿Cómo vamos a trazar ese proyecto? Bueno, ¿y qué práctica vamos a modificar en la enseñanza? Porque si no nos ocupamos de qué están aprendiendo los chicos y las chicas en las escuelas, no vamos a recuperar no solamente a esos que perdimos en la pandemia, sino a los que siguen conectados y sin embargo no le encuentran sentido a la escuela secundaria, por ejemplo. Entonces, me parece que el debate es mucho más profundo. Ayer en la presentación yo les decía, miren, no puede ser que cada vez que discutamos de educación... hablando de la presentación en el grupo, querido director, acabamos de enviar algunas imágenes, ok, como para que vayamos ilustrando la presentación del día de ayer. ¿Pero qué pasaba ayer? No, digo, no puede ser que cada vez que en los medios de comunicación o en los espacios hablemos de educación sea por el conflicto salarial, que es un tema importantísimo, pero es, digamos, una parte de la educación, los problemas de infraestructura. ¿Y cuándo hablamos de lo educativo? ¿Cuándo hablamos de lo pedagógico, de lo que está pasando? De los contenidos, de la reforma. Bueno, es que en realidad esto empezó a caer, tuvo caída libre desde que Nación se desprendió del tema de educación, le pasó sin recursos a las provincias, le tiró el fardo, vamos a decirle así, de la educación del orden nacional, con el tema de que, en la época de Cavallo, con el tema de que cada uno de los regionalismos que tienen las provincias son muy diversos y no podría haber un plan homogéneo. ¿Se acordaron de la federalización ahí? Sí, cuando no hablamos de recursos somos re federales, para no compartir los recursos. Pero en realidad después eso hizo que se incrementen las provincias en cada uno de los costos salariales. Y además, que no haya homogeneización entre lo que pasa en Jujuy, o un egresado de Chubut, o un egresado de Mendoza, o un egresado de Córdoba, uno de Entre Ríos, uno de Capital, uno de Provincia de Buenos Aires. Entonces, hoy vos sos egresado de qué, no tenés una línea ya pareja. Y además, venimos en caída libre desde hace años en esta materia, de hace no menos de 50 años. La Argentina supo tener un lugar predominante a base de 3 revoluciones, y 2 de ellas fueron la educación y la salud pública. Las 2, nadie las quiere poner en discusión, creo yo, pero que sí queremos discutir de que no sea un negocio sindical, un negocio, que sea una inversión de futuro a la Argentina, pero parece que esto no se revierte. Totalmente así, pero porque yo creo que caemos en discusión donde lo que menos importa es lo educativo. Cuando discutimos, los distintos gobiernos han discutido con los gremios docentes, se termina convirtiendo en una discusión partidaria, de facciones, donde cada uno representa un interés particular, pero nadie está representando el interés de los alumnos. En la pandemia surgió en todo el país un grupo de padres, madres, familias organizadas. Yo digo, para mí fue de las mejores cosas que pasaron, de las pocas cosas buenas, si se quiere, porque hemos sufrido todo muchísimo con esta pandemia. Ahora, apareció una voz nueva, ¿no? Los padres, las familias, en su contexto.
Entonces, a mí me parece importantísimo. ¿Es uniforme? No. ¿Es representativa de la totalidad? No. ¿Puede organizarse mejor? Sin duda. Ahora, hay una voz distinta con quien podemos discutir lo educativo, porque hay una alianza entre la familia y la escuela que es fundamental si queremos que los chicos aprendan. Ahora, vamos... Aparte, esto no es partidario, esto es transversal. Esto es Argentina de cara a los 20 años próximos, de cara al legado de los jóvenes, de qué vas a buscar, de qué vas a necesitar. Y lo bueno, que no solamente es la familia, yo te voy a incorporar otros actores más. Aquí hace un par de semanas, los que han tomado cartas férreas en el asunto son distintas entidades intermedias. El sector empresario en su conjunto está demandando, no solamente el sector empresario nacional, estuvo Funes Rioja aquí la semana pasada, expresó esto de poner en tapete el tema de la educación nuevamente, con intercambios con el sector privado, padrinazgos, como para que haya pasantías, para que puedan salir y que tengan inserción laboral. No solamente ellos, también los empresarios ya previamente de Entre Ríos, de la Unión Industrial, el sector del campo y demás, apuntaron invitando al presidente del Consejo General de Educación a que vayan expresando y a trabajar en comunión para volver a poner esto como corresponde. En Entre Ríos tenés un docente cada 7 alumnos. Desertaron no se sabe cuántos con el tema de la pandemia. ¿Y de por qué tenés un docente por cada 7 alumnos? Porque el titular no está, el segundo está por licencia gremial, el tercero tiene depresión y cuestiones, y el que está frente del aula es el cuarto. Todo negocio, sí, para tanto. Mientras tanto, el docente cobra 2,50, tiene que tener 2 laburos para poder abastecerse. Digo yo, si tenés uno cada 7, que ahora debe haber uno cada 3, por todos los que desertaron. 1, ir a buscar a los que se fueron, volver a reinsertarlos. 2, decir, señores, queridos gremios, 1 cada 5 no, 1 cada 25. Entonces tenemos el doble de presupuesto para pagárselo de salario al docente, que tenga un solo trabajo y capacitarlo todo el tiempo. Me parece que estas son las bases fundacionales que hay que volver a poner en relieve. Vos incorporás y me parece que este programa está haciendo su aporte desde ese sentido. La educación, estamos en una crisis tan profunda que no lo podemos resolver solo los docentes. No es un tema solamente de los docentes. Es un tema cuando la sociedad en su conjunto, los distintos actores, tomamos conciencia de la gravedad. Y yo en buena hora digo que educación hoy es un tema de agenda. Hace un par de campañas atrás, educación, vos trabajás de esto, era un tema el 8º, el 9º, hoy es uno de los 3 primeros temas de agenda. Por eso con Emanuel Gainza, vos mencionabas, yo estoy trabajando y ayudándolo, trabajar para pensar una plataforma que va más allá de lo coyuntural. Poder pensar y escuchar. Ayer en el encuentro del libro, que el libro es una excusa, es para poner el tema en debate, vinieron muchas docentes en actividad y muchas docentes jubiladas. Y yo digo, bueno, hagamos una mesa con ellas. Dejemos que la educación sea un debate solamente de los que estamos en ministerio, en política educativa, sino que escuchemos al tipo que tiene tiza. Porque el problema, y vos decías desde acá, es que bien venimos haciendo planes de gente que hace 20 años no está en la escuela, que no tienen ni idea. Esta falopa pedagógica, por ponerlo en un término, que discutimos cosas y el método, si no el método, y la maestra te mira en la escuela, tengo 30 pibes, ¿qué hago con estos 30 pibes? 30, 40 por 30, pata baja. Bueno, ¿qué hago con eso? Bueno, me parece que ahí es lo profundo y es trabajar en el largo plazo. Ayer hicimos una muy linda presentación, pero me parece que fue un primer paso. Participó, como bien señalaba Rogelio, porque lo puso en agenda de su campaña y lo propuso para avanzar. Pero lo importante acá es lo que vamos a trabajar a partir de ahora con el equipo de Hacemos y con el equipo de Paraná 2030, porque la educación no se puede pensar en el corto plazo, sino que tenemos que pensar en el mediano y en el largo. Hoy tenemos una urgencia que es ir a buscar los pibes. Pero si logramos meter los pibes dentro de la escuela, sin embargo tenemos un problema enorme, que es que los chicos aprendan y que los chicos realmente tengan los resultados. Si no, volvemos a discutir lo que pasa todos los años. Pasamos a los chicos de grado, el debate de todos los años. Mira, el problema no son los chicos ni pasar de grado, el problema es que no aprendieron. ¿Vos ves termómetro entonces de que esto está en agenda y que pueden empezar a cambiar en algo? Yo creo que sí, y creo que eso fue determinante. Provincia de Buenos Aires No, también. lo veo a nivel país, yo estoy recorriendo mucho. Eso quiero saber. Sí, en Entre Ríos entiendo que todos los organismos y todas las entidades lo están poniendo en agenda. El resto del país que lo recorres. Es así, y yo sabes que además hablo con gente que se dedica a la consultoría yo creo que eso fue parte del cachetazo que tuvo los oficialismos, el oficialismo provincial y el oficialismo nacional, que la sociedad le pasó la factura de haber dejado casi 2 años a los chicos sin las escuelas. Y esto me parece muy importante que los oficialismos lo escuchen. A la mamá, que no tenía nada, que lo único que tenía de futuro era la escuela de su hijo, le dijeron tu hijo no. Y me parece que se metieron con los hijos. Y ahí
el límite. Yo escuché a Goyán, digo, nuestro candidato, ex ministro de Salud, tiene conocimiento nacional, hablar de la platita. Yo creo que la plata cuando te pica el estómago es muy importante y la necesidad. Ahora, ver que tu hijo no va a la escuela es mucho más. Sí, pero vos sabés que la platita ya hoy no convence tanto como el tema de dignidad. Porque antes era pan para hoy, hambre para mañana, ya la gente no es tonta. ¿Sabés por qué? Porque está interconectada. Convence, a ver, esto es algo que me parece que no quiero entrar en ninguna diferencia con ningún segmento del sector, pero todavía hay muchos que creen en las estructuras. Sí, las estructuras son fuertes, no se debaten, pero está muy transversal. ¿Cómo convencés vos de una ideología política, si se quiere, o de lealtad, o de lo que sea, a un millennials que nació manejando un celular, una computadora, que no se rige por lo que lee o por lo que estudió en la escuela o en un libro, se rige por lo que él busca, le interesa, por las redes, por internet, por lo que sucede. Entonces, está todo tan atomizado, tan abierto, que a ese segmento no lo convencés de una afiliación, de hecho, la crisis de las afiliaciones, ¿no? De una afiliación de algo. Y esos millennials hoy tienen 20 años, y los noventennials, vamos a decirlo de esa manera, también son 50 y 50, entonces son pibes que ya tienen entre 21 y 27 años, y vos empezás a votar a los 16 si querés, que no los convencés con un discurso televisivo, radial y demás, lo convencés con hechos concretos, con lo que él ve, con lo que él analiza, con lo que él chequea, con lo que contrasta, con lo que le pasa a diario. Mirá, entonces hay una liberación muy fuerte en eso. Las estructuras ya no tienen el peso de antes. Ayer tuve una experiencia que fue un baño de... Perdóname, sí. Y pasa en todos los sentidos, pasa en los medios de comunicación también. ¿Sí? O sea, hoy los grandes estructuras de los grandes medios se los comieron las redes sociales, se los comieron los portales digitales. No es que no tengan peso, lo tienen, pero ya no son la fuerza del monopolio. Te decía que ayer tuve un baño de sentido común y de bastante sabiduría. Estuvimos recorriendo con Emanuel Gainza el Pozo, el barrio del Pozo. No sí, lo claro, conocía. Sí. Nos metimos los dos caminando por ahí. Hablamos con un montón de mamás, abuelas, chicos que estuvieron jugando, haciendo actividades. Digo, cuando ellos te cuentan, acá no viene nadie. Acá estamos completamente solos. Y la verdad que la entrada, todo eso al que le puede dar temor, porque es un barrio, digamos, que hasta no tiene luz en varias partes. Digo, y sin embargo, cuando vos hablabas con cada uno de los habitantes, la esperanza y las ganas de salir adelante. Una abuela que la estoy tratando de convencer, ahí le dije a Manuel que me ayude, digo, le faltaba, hizo hasta segundo año de la secundaria, le digo, bueno, vamos a meter lo que falta, pero entendían que la educación era esa dignidad que le sacaron. Por eso yo creo que el haber cerrado las escuelas les pegó muchísimo. Pero les pegó al gobierno en una cuestión electoral, y a mí la verdad que lo electoral es coyuntural, mañana ganan otra elección, no me importa, a mí me importa que les pegó a la sociedad y a esas familias que se dieron cuenta que les cerraron la única cercanía con el Estado y con la dignidad. ¿Cuáles son los principales ejes que propones en tu libro? Bueno, ahí hay uno por nivel, por inicial, primaria, secundaria. Yo creo que el gran problema que tiene la Argentina hoy es la alfabetización y la lectoescritura. Digo, hace años que venimos con un método de enseñanza de lectoescritura que está alejado de las necesidades y de la realidad. Empezamos con un método constructivista, fonoaudiológico, donde el chico aprende, donde no se lo corrige. Bueno, necesitamos volver a un método equilibrado, donde el chico realmente termine la escuela primaria comprendiendo lo que lee, porque no es solamente... repetir como loro y ni siquiera la parte gramática. Y eso después trae problemas en matemática. Porque el problema es que no pueden problematizar lo que están haciendo, no pueden llevar a cálculo lo que leen. Bueno, yo creo que el gran problema de la primaria tiene que ver con la alfabetización. Y por otro lado, en la secundaria, yo creo que hay que cambiar la estructura que tiene la escuela secundaria hoy. Ir a un proyecto, digamos, de aprendizaje basado en proyecto. El pibe aprende cuando se motiva. No puede ser que tenga 13 materias donde no trabajan interrelacionadas en muchos casos, donde los profesores no hay un plan común, donde vos tengas matemática por un lado, física por otro, como si fuesen cosas distintas. ¿No es tan difícil? ¿Cuál es el país de mejor educación del mundo hoy? Bueno, Filadelfia. No, Filadelfia, no, Finlandia. Finlandia, pero no, ni siquiera, digo, bueno... ¿No podés tomar parte de eso? Pero absolutamente, pero no solamente Finlandia. Miremos prácticas. España ha avanzado con un modelo de escuelas transformadora que es la escuela como la conocemos, sin cambiar estatuto del docente, sin dar una... No, modifiquemos las prácticas. Yo creo que la escuela secundaria, si no le encuentra un sentido, los pibes le van a decir, che, ¿esto para qué me sirve?
esta descripción que bien hiciste vos, donde el chico aprende a través de las plataformas, el chico aprende a través de las redes, y yo me daba gracia, porque ahora los pibes tienen en el celular todo esto del clima, no sé, hay varias plataformas que te dicen el clima en China, y la maestra sigue anotando en el pizarrón lunes con la nubecita. Dice, no, ¿qué nubecita? Digo, saben más. Bueno, eso aquellos que tienen la posibilidad de tener un celular, de estar conectado. Y el resto se da cuenta que lo que le da la escuela no tampoco lo está formando. Entonces, me parece que devolver el sentido tanto y después vincular educación y trabajo. Bueno. Tenés en Argentina, bueno, en la provincia de Buenos Aires son 3 millones de personas, 3 millones de personas que tendrían que haber terminado la escuela secundaria y no la terminaron. Y de esos 3 millones, 1,5 millones no terminaron la primaria. Entonces, cuando se habla de la ley 1420, cuando se habla de la obligatoriedad del secundario, en Argentina todavía no es una realidad para todos que hayan terminado la escuela primaria. La alfabetización mínima que te da la primaria no es una realidad para todos los argentinos. ¿Cómo fue que caímos tanto? Entonces, cuando hablamos de números, estamos hablando de números, uno habla de 1 millón, de 3 millones, son un montón de gente, y para esa gente no tener la escuela es el todo. Entonces, me parece ahí importante que nosotros podamos hacer un plan, que podamos llevar... Ni siquiera la contención alimenticia que le brindaban varios de ellos como comedores, que es penoso eso también. Ayer me contaba lo que pasaba con los bolsones, muchas veces les repartían los bolsones y después se los sacaba un puntero y vendían la comida, me lo contaban ayer las mamás del Pozo. Ajá. Entonces le digo, me dice, necesitamos los comedores abiertos. Bueno, por eso la tarea que han hecho... Eso hacen. Eso hacen, me lo contaban los mismos vecinos. Bueno, ¿cómo te doy la comida y después te la saco? Y pero por un manguito que después compras otra cosa. Entonces, digo, tenés una lógica que es muy distinta, donde la escuela, a través del comedor, a través de la contención, en la escuela no se aprende solo geografía, matemática. La escuela, quieren una política de género, no es hablar con la E. Yo no tengo nada con los que hablan con la E, fantástico, todo el que se sienta incluido, en buena hora. Ahora, política de género, abran las escuelas, que las mujeres tengan laburo y tengan dónde dejar los hijos para ir a trabajar tranquila. Eso es una política de género. ¿Quieren hablar realmente de una política de violencia, contra la violencia? La escuela es el primer detector donde te detectás que hay violencia familiar. Esas son políticas. ¿Qué pasó en el medio de la peor crisis? Cerramos la escuela. Yo lo comparaba con el 2001. Hoy tenemos índices económicos de desocupación muy parecidos al 2001. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? En el 2001, en plena crisis, las escuelas estaban abiertas. Acá las cerramos. Y ese es el cachetazo que se llevó el gobierno. Sergio, muchísimas gracias. ¿Cómo sigue tu agenda? Bueno, ahora ya me estoy volviendo, pero volvemos en 15 días a lanzar la mesa de educación. La verdad que el compromiso con esta gente, los docentes, y vamos a estar trabajando también en algunos merenderos junto a la gente de Hacemos para capacitar a docentes y a promotores en lo que tiene que ver con alfabetización, para dar apoyo escolar y acompañar a la familia que más lo necesitan. La última, ¿qué te decían las tizas ayer? No, digo que... No, las tizas. Mencionaste que fueron ayer a la presentación del libro y escuchaste a las docentes, las tizas. ¿Qué te decían? Justamente esto, había una empatía absoluta entre las propuestas y lo que ellas pretendían hacer. Y una de las cosas que salió ahí tiene que ver con la formación docente. Hagan foco en la formación docente, en los institutos de formación docente. Realmente hoy las chicas y chicos que salen de los institutos no tienen las herramientas. Volvamos a ciertas buenas prácticas que había y nos quedamos charlando, así que las comprometí a todas a que se sumen a la mesa de trabajo. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Diputado, gracias por haber venido. Sergio Siciliano, entonces, presentó su libro en la ciudad de Paraná y, bueno, el compromiso, ¿no es cierto?, de seguir trabajando en esta materia. Ha sido muy amable.